Hola, ¿qué tal? Tengan muy buen día a todos ustedes. El día de hoy, 31 de mayo, nos complace a los Centros de Integración Juvenil Fresnillo transmitir dentro de la página de Facebook eh, un tema muy importante en conmemoración al 31 de mayo, que es el Día Mundial sin Tabaco. El eslogan de este año, el lema de este año es "Comprométete a dejarlo". El día de hoy tendremos una charla muy interesante con la finalidad de que, como cada año, los centros de integración juvenil, comprometidos con la labor que realizamos, podamos brindar estrategias para enfrentar o afrontar el uso del tabaco. Sabemos que el tabaco genera enfermedades letales y que incluso es considerado como la pandemia del siglo XXI, la gran pandemia del siglo XXI, que incluso ha dejado o que cada año deja más cifras de defunciones que cualquier catástrofe natural, cualquier virus, cualquier pandemia, cualquier situación de desastre, terrorismo, tráfico, SIDA, etcétera. El uso del tabaco o del tabaquismo, pues es un problema de salud que afecta de manera grave a toda la población mundial, que afecta en todo el mundo. Uno de cada 10 muertes de personas adultas se da por el uso del tabaco o del tabaquismo, y se calcula que para el año 2030 pues aumentarán las cifras y una de cada 6 personas estará teniendo algún padecimiento o incluso hasta llegar a la muerte a causa del tabaco. El uso del tabaco, sabemos que existe una baja percepción de daños y de riesgo, primeramente porque es una droga de tipo legal en gran parte del mundo. Entonces esto hace que la percepción de daños y de riesgo pues sea menor, es decir, que no veamos la magnitud del problema que genera el uso del tabaco, ¿sí? Y en donde la población más afectada, como siempre, llegan a ser los niños y los jóvenes, principalmente porque son el rango de edad donde generalmente se inicia el consumo. Entonces, en este sentido, vamos a platicar el día de hoy un poco sobre los daños, sobre los riesgos y sobre todo algunas estrategias para que ustedes puedan comprometerse a dejar de fumar. Bueno, el tabaco no es considerado únicamente como un mal hábito. En ocasiones y o escuchamos hablar de que pues considerado es un hábito, así como hay hábitos positivos, que hay hábitos negativos, malos hábitos, y el uso del tabaco es uno de ellos. No, y no es así. El uso del tabaco se considera una drogodependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que genera o desarrolla una enfermedad, ¿sí? Que es la dependencia. Para poderse considerar como una drogodependencia, pues es porque al utilizar la sustancia llega a tener tres características. La primera, una necesidad por su uso. Hay que recordar que todas las sustancias consideradas como drogas, ya sea legales o ilegales, pues se van directamente al cerebro, al sistema nervioso central, y comienzan a tener un impacto, y en ese impacto en el cerebro comienza a haber modificaciones en funciones importantes, en órganos vitales, incluso en tejidos, y esto, bueno, pues a desarrollar un funcionamiento inadecuado. Entonces, la primera característica para que una sustancia llegue a ser considerada como droga es porque desarrolla una necesidad por utilizarla. Esto por la segunda característica, que es desarrollar una tolerancia. A aquellas personas que han tenido contacto con la sustancia, incluso aún siendo fumadores pasivos, si nos ponemos a reflexionar un poquito en aquellas ocasiones en donde se empezó a tener por primera vez ese uso, el organismo comienza teniendo un rechazo a la sustancia, el ardor en los ojos,
el mareo, dolores de cabeza, ese cosquillo en la garganta que te da por toser o la sensación de ahogo. Esos son signos y señales de rechazo. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo no lo necesita, que no lo necesita para tu organismo, no lo necesita para mantenerlo con vida. Pues resulta que nuestro cuerpo va adquiriendo tolerancia a esa sustancia y poco a poco va dejando de presentar esos síntomas. Ya el ardor en los ojos disminuye, la sensación de ahogo disminuye, entonces esto va haciendo que la persona tenga una necesidad de consumirla o de utilizarla cada vez más en mayores cantidades o de manera más frecuente. Esta es la segunda característica, que se adquiere la tolerancia. Y la tercera característica es que se desarrolla el síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir o qué queremos decir con el síndrome de abstinencia? Pues que aparecen síntomas con el cese del consumo. O en otras palabras, que al dejar de utilizarla comienzan a aparecer síntomas físicos o síntomas psicológicos. Es por ello que personas que se deciden dejar de fumar comienzan a presentar síntomas, malestares físicos, dolores de cabeza, temblores, náuseas, tos, y una serie de síntomas psicológicos como irritabilidad, mal humor, ansiedad, desesperación, entre otras cosas, y esto es a lo que se le llama o se le conoce como el síndrome de abstinencia. Entonces, una sustancia al detonar estas tres características en la persona es considerada esta sustancia como droga y como tal puede desarrollar en el individuo una enfermedad llamada drogodependencia. Ok. Bueno, como les comentaba al inicio, el día de hoy es 31 de mayo y en todo el mundo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, en donde la Organización Mundial de la Salud lanza una campaña global con la finalidad de, pues de que todo el sector salud pueda trabajar y brindar estrategias con la finalidad de que podamos comprometernos a dejar de fumar durante el COVID. Una de las razones es que, bueno, las personas que fuman son más vulnerables a presentar contagios de COVID y son más vulnerables de tener o de presentar secuelas mayores por el impacto directo que se tiene en las vías respiratorias, en los pulmones. Entonces, también sabemos que esta situación de la pandemia ha desarrollado o ha generado en toda la población un aumento de otros padecimientos como la depresión, como el estrés, como la ansiedad, factores que inducen a la gente a hacer uso de sustancias. Se incrementó el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de otras drogas con la población a nivel mundial por esta situación. Entonces la finalidad es que durante esta pandemia que estamos viviendo también te puedas comprometer a cuidar tu salud y dejar de fumar. Bueno, para dar continuidad vamos hablando del por qué se genera esta enfermedad, esta drogodependencia. Primeramente, bueno, porque el tabaco contiene una sustancia activa que muchos hemos escuchado, que ya conocemos, que es la nicotina. La nicotina proviene de una planta, la planta llamada Nicotina tabacum, y pues es la planta que desarrolla, que va directamente al sistema nervioso central y que desarrolla la dependencia. Existen un tabaco, es importante mencionar que un tabaco contiene más de 5,000 sustancias tóxicas, entre ellas, pues las más conocidas como el monóxido de carbono, los alquitranes, que son los alquitranes son detonadores de desarrollar tumores cancerígenos, y pues la nicotina y entre muchas otras de estas sustancias, las 5,000 sustancias son totalmente nocivas o dañinas para la salud. Ok, de esta manera pues sabemos que en el momento, desde el primer momento que se está teniendo contacto con las sustancias,
pues se va dando la posibilidad o la probabilidad de detonar padecimientos físicos. Existen dos tipos de fumadores: los fumadores activos, que son los que directamente tienen el contacto con las sustancias, y los fumadores pasivos o conocidos como de segunda mano, ¿sí? Los fumadores pasivos o los fumadores de segunda mano pues son aquellos que tienen un contacto no de manera indirecta con estas sustancias, que es a través del humo que se libera, y se sabe que, por ejemplo, en un lugar cerrado, si tú te pones a fumar, si usted se pone a fumar en un lugar cerrado donde exista poca ventilación, pues ese espacio tarda aproximadamente 12 horas en liberarse de esas sustancias tóxicas, y todas las personas que estén ahí en esa habitación, en ese lugar, pues tienen un contacto de manera indirecta, pero la gravedad es que pues afecta de la misma manera que a un fumador activo. De esta manera pues sabemos que los niños son los más vulnerables, porque todavía no está completo su desarrollo, ni la madurez de sus vías respiratorias, de su sistema nervioso central, del cerebro, así como de las personas adultas. Por eso es muy importante respetar esos espacios libres de humo, pues con la finalidad de que se pueda reducir estas enfermedades detonadas por el tabaco. Bueno, de esta manera vamos a hablar sobre las principales afecciones o los principales daños. Existen daños a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cuáles son los problemas a corto y mediano plazo? Comenzamos con la resequedad. Hay una deshidratación en el organismo, en el cuerpo, lo cual empieza a generar una resequedad en la piel, una resequedad en el cabello. Es el principal enemigo de la belleza. Empieza a haber arrugas prematuras, y también por esta misma deshidratación una coloración amarilla en los dedos, en los dientes. El esmalte de la dentadura comienza a deteriorarse, y pues las manchaduras en la dentadura, pérdida de piezas dentales, así como las arrugas prematuras y esa coloración amarillenta son las consideradas como daños a corto y a mediano plazo. El problema aquí es que una persona, cuando comienza a tener uso de la sustancia, que comienza a fumar, puede decir, bueno, pues yo tengo a lo mejor un año fumando o 2 años y pues no siento que tenga algún problema de salud. El problema con el tabaco es que los daños se empiezan a presentar de manera silenciosa y de manera gradual, de tal manera que hay personas todavía relativamente jóvenes de 25, 26, 30 años, con ya problemas de salud graves, porque iniciaron el consumo a una edad temprana, 12, 13, 14 años de edad, y los daños pues más notorios, por así decirlo, pues ya aparecen alrededor de los 8, 10 años, y estos daños son irreversibles ya. Y también cuando probablemente ya se desarrolló una dependencia física grande, y con muchos problemas o muchas dificultades para la persona para eliminarlo o dejar de fumar. Entre estos problemas o afecciones que ya vienen a presentarse a largo plazo, en ocasiones hasta mediano, pues comenzamos con los problemas cardiovasculares. El flujo sanguíneo empieza o comienza a ser como hasta un poquito más lento, más pesado, y esto genera que se puedan presentar infartos, problemas cardíacos, problemas de hipertensión, entre otras cosas. Enfermedades pulmonares. Al irse directamente a los pulmones, a los alvéolos, comienza a presentarse por la liberación del monóxido de carbono, del dióxido de carbono, y que queda acumulado ahí dentro de los pulmones, pues daños severos. O los más conocidos pues son como el enfisema pulmonar o EPCO, y pues con dificultades o daños que son difícilmente irreversibles. Los problemas gastrointestinales, estas sustancias
sumamente ácidas y comienzan a desarrollar pues algunas úlceras en la parte interna, en el estómago, y de esta manera pues la persona comienza con problemas de gastritis, de dolores estomacales, acidez, ardor, pero estos daños pues son en la mayoría de las ocasiones generadas por el tabaco. En el caso de las mujeres, así como con todas las sustancias, los problemas siempre van a ser mayores con las mujeres o con las chicas que con los varones, ¿sí? Por la cantidad de agua, de masa muscular, esas diferencias anatómicas que hay entre un género y el otro, pues las afecciones o los daños siempre van a ser mayores en el sexo femenino. Los trastornos reproductivos, trastornos menstruales, son un producto en algunas ocasiones por el uso del tabaco. Okay. ¿Qué sucede? Bueno, ¿por qué se genera todos estos daños a la salud? Vamos a platicar un poquito sobre la absorción de la nicotina. La absorción de la nicotina generalmente se da a través de la inhalación, ¿sí? A través de la inhalación, la cual va a llegar directamente o de manera directa a los pulmones. Una vez que entra por los pulmones, la nicotina se traslada primeramente a los alvéolos, y después de llegar a los alvéolos va al torrente sanguíneo. De esta manera llega a las glándulas suprarrenales, las cuales son las causantes de liberar la adrenalina, ¿sí? Es por ello que se considera una sustancia estimulante al liberar adrenalina, y alrededor de 18 segundos estas están teniendo impacto en el sistema nervioso central rápidamente, ¿sí? Al tener impacto en el cerebro, en el sistema nervioso central, pues va a desarrollar lo que es la dependencia física y la dependencia psicológica. Si nosotros comenzamos a ver el tabaco, el uso del tabaco como lo que es, como una droga, y que desarrolla una enfermedad llamada dependencia, en donde pues la dependencia física y la dependencia psicológica son las causantes de las dificultades para dejar de fumar, y lo vemos como tal vez podamos recurrir a las alternativas más adecuadas para dejar el tabaco. La mayoría de las personas, al verlo como un mal hábito, intenta deshabituarse de las sustancias de manera voluntaria y con su propia voluntad, y sin uso de ningún tipo de mecanismos o de alternativas médicas, y esto es muy complicado, por lo que comentábamos al inicio, por el síndrome de abstinencia, por la necesidad de seguir consumiendo, y la persona pues con mucha dificultad puede dejar de fumar porque desconoce que hay tratamientos para eliminar el consumo del tabaco, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasiona que existan gran números en el consumo del tabaco? Que se considera como la gran pandemia. Bueno, primero porque hay una alta disponibilidad. Los jóvenes, los chicos, encuentran una alta disponibilidad a las sustancias, ¿sí? Sabemos que bueno, es una droga legal, y que aunque tiene ciertos criterios o ciertos regímenes para poder adquirirlo, que no se venda a menores de edad, que existan espacios libres de tabaco, en los centros comerciales, restaurantes, que se dé las personas que fuman solamente en lugares abiertos, etcétera. Pues a pesar de ello hay una alta disponibilidad, y los niños, los jóvenes tienen fácil acceso a la sustancia, ¿sí? Segundo, hay una baja percepción de riesgos. No se ve, no se percibe todavía como algo tan nocivo.
incluso por esta razón dejaron de circular ya desde hace años comerciales, propaganda en radio, en televisión, en revistas sobre el uso del tabaco, porque de alguna manera esto lo hacía más atractivo para los niños y para los jóvenes, pero aún así sigue existiendo una alta disponibilidad a ello. Otro factor de que las cifras de fumadores aumente es precisamente porque hay familiares con consumo. Al tener familiares con consumo, desde edades tempranas lo vamos percibiendo como algo normal o como algo común. Ay, pues mi mamá fuma, mi papá fuma, mi abuelita incluso me manda a prenderle un cigarro. Entonces esto hace que vaya disminuyendo la percepción de riesgo y lo vamos identificando, introyectando como una práctica común. ¿Sí? Que no genera tanto daño, que no es tan nociva y aumenta mucho, personas que son fumadores aumentan mucho las probabilidades o hace más vulnerables, los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a los niños o a los jóvenes de esa familia. Otro factor es que, bueno, al igual que el alcohol, su uso se considera como, o se ve como un uso recreativo, ¿sí? Que mientras están en la plática, en la reunión o con el uso de la cerveza, de la copita, con el cafecito, se llega a relacionar con un uso recreativo o ameno. Cuando nosotros realizamos alguna actividad recreativa, alguna actividad agradable, pues hay liberación de ciertas sustancias químicas, como endorfina, serotonina, que eso hace que experimentemos una sensación agradable. Entonces, cuando lo asociamos con el uso del tabaco, pues también hay liberación de estas sustancias, llega a ser placentero, se libera dopamina y por ello una necesidad de incrementar o de hacer un uso frecuente de la sustancia, pues con la finalidad de pasar otra vez un rato agradable y otra vez un rato agradable y nuevamente un rato agradable y así hasta desarrollar la dependencia. Ok. También es importante mencionar que existen todavía hasta la fecha muchos mitos en relación al tabaco, que yo creo que me parece importante mencionarlos rápidamente porque no estamos, la misma situación, la misma dinámica nos lleva a que estemos mal informados y que tomemos esas decisiones bajo una mala información. Un mito todavía que muy común que escuchamos es que el fumar un cigarrillo alivia el estrés. ¿Verdad o mito? ¿Verdad, cierto o falso? Bueno, la realidad es que el tabaco no tiene ningún tipo de propiedad, ningún tipo de sustancias que pueda incitar a generar un estado de relajación, ya que la nicotina es un estimulante y no un depresor. Al contrario, las personas que fuman se hacen más nerviosas, más tensas, se genera más tensión, más estrés y por ello una necesidad de fumar en intervalos de tiempo más menores. Lo que sucede es que durante ese momento en donde la persona está fumando, lo que realiza son esas respiraciones profundas y de alguna manera es lo que a la persona lo vuelve o lo pone en un estado de relajación, pero son las respiraciones profundas, ¿sí? Después de ello, bueno, actúa, como les mencionaba, después de 18 segundos, que es muy rápido, en el sistema nervioso central como un estimulante. Libera adrenalina, lo cual hace que la persona esté más tensa, más nerviosa y con una necesidad nuevamente de fumar más en menor tiempo que el día de ayer, que el de hace un mes, que hace un año, etc. Entonces, es falso que el fumar alivia el estrés. Ok, otro mito que escuchamos por ahí, que los cigarrillos electrónicos no hacen daño. Los cigarrillos electrónicos se empezaron a utilizar como un sustituto al tabaco, ¿sí? En donde se hablaba de que no era la misma cantidad de sustancias, no se daba el proceso de combustión, etcétera. Pero la realidad es que el vapor de los cigarrillos electrónicos
contiene gran cantidad de sustancias tóxicas y lo más importante, que sigue teniendo nicotina. Entonces, al igual que el tabaco, genera daño porque la sustancia activa o la sustancia que desarrolla la dependencia es la nicotina. Y los cigarros electrónicos o los no electrones siguen conteniendo la nicotina. Entonces, esto es falso. De algunas personas les ayuda en reducir el consumo, pero finalmente no se eliminaba en la totalidad. Algo que me gustaría hacer mención aquí también es que, bueno, en algunas ocasiones también se hablaba de que el vapeo era menos nocivo o menos dañino que el tabaco o que los cigarrillos de sabor, este, eh, la sustancia de sabor que se utiliza para los cigarrillos electrónicos o para el vapeo, pero no es así, también este mito es falso porque contiene nuevamente, repito, la nicotina, que es la sustancia tóxica, la sustancia activa, y pues al igual va a desarrollar lo que es la drogodependencia. Que el tabaco nos hace lucir más atractivos, nos hace ver como más nice, más importantes, etcétera. El tabaco, pues, es el responsable de que luzcas de manera descuidada, porque daña a corto plazo, muy corto plazo, la piel, el cabello, el olor, ¿sí? Los dedos, los dientes comienzan a tener una coloración amarillenta y de verdad los fumadores empiezan a desprender un olor sumamente desagradable para las personas que no fuman, incluso para las que fuman, eh, por la cantidad de sustancias tóxicas que contiene cada uno de ellos. Entonces, de manera general, no te hace más atractivo ni va a hacer que luzcas mejor. Un mito: yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera. ¿Cierto o falso? Bueno, la realidad es que cada persona es diferente y no se puede generalizar esto. Pero la nicotina es altamente adictiva. Estamos hablando que es casi igual que la heroína. De hecho, la nicotina ocupa el segundo lugar en el grupo de adquirir una adicción o una dependencia después de la heroína. Entonces, imagínense que la nicotina es casi igual de adictiva que la heroína. Por eso las dificultades tan grandes para dejar de fumar, ¿sí? Cuando lo vemos como tal o cuando sabemos, a lo mejor sí le pensaremos más de una vez en utilizarla. Ok, cuando dejas de fumar vas a subir de peso, vas a engordar, ¿sí? O que se fuma para bajar de peso. La realidad es que estudios indican que cuando dejan de fumar algunas personas bajan de peso y otras aumentan o se mantienen en su peso. Pero esto es por algunas situaciones que se detonan dentro del síndrome de abstinencia. La ansiedad es uno de ellos. Entonces, en ocasiones, para reducir la ansiedad, pues la persona tiende a tener una necesidad de ingesta de alimentos altos en calorías o carbohidratos, y eso es lo que realmente los puede llevar a que puedan tener cambios o alteraciones en su peso. Pero esto es por la ansiedad, la necesidad, el estrés que se detona por el síndrome de abstinencia. Otro mito: que los fumadores solo afectan su salud, y esto lo vemos, bueno, pues si me va a pasar algo, me va a pasar a mí, ¿sí? O el del problema voy a ser yo. Con el tabaco y con todas las drogas se sabe y está comprobado que una persona adicta al tabaco o a cualquier otra sustancia afecta de manera directa de 7 a 13 personas, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de los daños únicamente a la salud, ¿sí?
porque el fumador afecta también la salud de otras personas al convertirlos en fumadores pasivos o de segunda mano. Aparte, no es nada más los daños a la salud que se generan por el tabaco, son problemas que se asocian al tabaco como problemas económicos, principalmente. ¿Has hecho tú cuentas de cuánto has gastado por un mes eh, a través de lo que inviertes en los cigarrillos? O por un año. Si hacemos cuentas de esto, uy, que tú dirías, te aseguro que dirías, ya me hubiera comprado casi a lo mejor un carro o un coche. Bueno, el día de hoy estamos en conmemoración del 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Estamos hablando sobre los beneficios que se tienen al dejar de fumar. ¿Sabías tú que existen más de 100 beneficios al dejar de fumar? Vamos a hablar solamente de algunos, pero es importante mencionar que de manera inmediata se empiezan a ver esos beneficios. A los 20 minutos que tú dejas de fumar, disminuye el ritmo cardíaco y baja la tensión. Es decir, que tu frecuencia cardíaca comienza a estabilizarse después de los 20 minutos que dejas de fumar. A las 12 horas que tú dejaste de fumar, el nivel de monóxido de carbono en tu sangre disminuye hasta volver los niveles normales después de 12 horas, ¿sí? De 2 a 12 semanas que la persona deja de fumar, mejora mucho más la circulación, el flujo sanguíneo y aumenta la función pulmonar. Esa dificultad que se tiene para respirar, de fatigarte tan rápido al estar en actividad física, pues comienza a disminuir. Empiezas a sentir mayor oxigenación, mayor rendimiento físico al dejar de fumar de 2 a 12 semanas. Y de 1 a 9 meses disminuye la tos y esa dificultad para respirar. Cuando la persona deja un año sin usar, sin fumar, el riesgo de presentar alguna cardiopatía o algún infarto disminuye hasta un 50%, es decir, que reduce la probabilidad de que puedas tener un infarto, un problema cardiovascular, solo la mitad. Después de 5 años, el riesgo de accidente cerebrovascular se iguala a la persona o es igual a la de un no fumador, ¿sí? Después de 5 años. Después de 10 años, estamos hablando, fíjense, después de 10 años de que el riesgo de presentar algún tipo de cáncer de piel, de lengua, de esófago, de boca, de pulmón, de riñón, disminuye, ¿sí? Solo en un 50% después de 10 años. Entonces es importante ver que sí, o sea, los beneficios se empiezan a ver de manera inmediata, pero los riesgos mayores disminuyen hasta después de 5 o 10 años. Después de 15 años, el riesgo de cardiopatía coronaria se iguala a un no fumador, ¿sí? O sea, ya el funcionamiento cardiovascular, pulmonar, podemos decir de alguna manera que vuelve a su estado regular o igual que a una persona que no fuma. Existen más de 100 razones para que tú existen, ya para ir cerrando, tratamientos muy efectivos para dejar de fumar, como lo hablábamos. El tabaco, la nicotina desarrolla una dependencia física y una dependencia psicológica. Nosotros en los centros de integración juvenil trabajamos lo que es la clínica para dejar de fumar, en donde el tratamiento es psicológico, pero médico también. Necesitamos que la persona fumadora tenga o pase por un proceso de desintoxicación primeramente a través de un control médico.
el uso de los parches, del medicamento, no es muy efectivo porque los parches lo que hacen es, los parches contienen nicotina en menores cantidades. Entonces, por ello, y el organismo o el cuerpo sigue requiriendo esa nicotina. Y si la cantidad de nicotina que contiene el parche es menor a la que tú estabas acostumbrado a tener en tu cuerpo diariamente, pues te va a llevar a que tengas esa misma necesidad de fumar. Puedes decir, pues fumo menos o la cantidad de cigarrillos es menor. Pues sí, pero porque se iguala con la cantidad de nicotina que estás ingiriendo a través de los parches. Entonces no es muy efectivo. Está comprobado que los tratamientos más efectivos es a través de las clínicas para dejar de fumar. En los centros de integración ofrecemos lo que es el tratamiento médico, que vaya de la mano con el tratamiento psicológico, para poder trabajar a la par tanto la dependencia física como la dependencia psicológica. Y de esta manera, pues, tratar de reducir los índices de mortalidad, tratar de reducir los daños y las afecciones que genera el tabaco y reducir el número de funciones que cada año se dan a causa del tabaco. Bueno, espero que esta información pues nos haga reflexionar un poquito, nos lleve a reflexionar un poco, que tengamos en cuenta los daños que nos genera, que no solamente es a nosotros, sino a otros, a los que nos rodean, y que si esperamos a que se desarrolle una dependencia mayor, una dependencia física o psicológica más grave, pues las complicaciones serán mayores, ¿sí? Aunque no es imposible dejar de fumar, pero con el tratamiento adecuado creo que es más sencillo. Para finalizar, les dejamos aquí nuestra información sobre la atención psicológica y problemas que se han derivado durante esta pandemia. En CID Fresnillo estamos brindando la atención para ya no únicamente para el problema del uso de sustancias, sino para aquellos problemas de salud mental, salud emocional que nos está dejando el COVID, como es la ansiedad, problemas de depresión, episodios de angustia, la violencia, las conductas agresivas que se agudizaron o se hicieron más severas, el acoso, el consumo de drogas, el uso de drogas legales o ilegales, lo que se está generando, desarrollando en todas las personas que están trabajando desde casa, que es el agotamiento, el estrés laboral, porque pues el trabajo se incrementó más con la presencia de los niños, a jóvenes, al ayudarles, en fin, nosotros estamos brindando esa atención psicológica. Dejamos la línea de WhatsApp para que lo tengan ahí a la mano, lo apunten, lo anoten, y con mucho gusto vamos a estar brindando ese apoyo de ser necesario. Ya para finalizar, los voy a dejar con un video que promueve este año la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de que nos comprometamos. ¿A qué? A dejar de fumar. ¿Sí? Durante esta pandemia, comprométete a dejar de fumar. Muchas gracias. Hasta luego.